Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto académico de recepción de académicos correspondientes y asimismo a la presentación de un libro cuyo título lo explicaremos del presentador. Yo ruego al señor secretario lea la lectura del pleno ordinario en el que fueron elegidos académicos correspondientes. Tiene la palabra. Con la venia del presidente, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunida en pleno ordinario celebrado el 30 de noviembre de 2023, estudiando las propuestas recibidas y tras las oportunas votaciones, acordó nombrar académicos correspondientes electos a los doctores don Domingo Acosta Delgado y don Rafael Periáñez Moreno, los cuales tomarán posesión de esta distinción en el día de hoy, de lo cual, en nombre del secretario general, doy fe. Muchas gracias. Ruego al ilustrísimo señor don Santiago Lugar García, como firmante de la propuesta de nuevo académico correspondiente don Domingo Acosta Delgado, que realiza la presentación durante un periodo, por favor, no excesivo, de unos 5 minutos. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos de número, académicos correspondientes, doctores, señoras y señores. Como académico de número de endocrinología y nutrición de esta Real Academia, me cabe la satisfacción de presentar ante todos ustedes al académico correspondiente electo de nuestra especialidad, que hoy toma posesión de su plaza, el doctor don Domingo Acosta Delgado. Quiero agradecer a los académicos de número doctores Martínez Manzanares e Izquierdo Ayuso que me hayan permitido glosar la figura del doctor don Domingo Acosta Delgado, teniendo en cuenta nuestra afinidad en todo lo relacionado con nuestra especialidad. El doctor Domingo Acosta Delgado, licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, de la promoción de 1980, es un eminente representante de nuestra especialidad en la ciudad de Sevilla, donde realizó su formación a través del sistema MIR entre 1981 y 85, continuando su actividad clínica como médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen del Rocío, labor que ha desempeñado hasta el 2023. Tuve oportunidad de conocerle como alumno destacado en el curso monográfico del doctorado Avances en el tratamiento de la diabetes mellitus, que cursó en 1984-85 y en el que obtuvo la máxima calificación. Presentó su tesis de licenciatura ese mismo curso y obtuvo también la calificación de sobresaliente. Doctor en Medicina y Cirugía con título expedido el 15 de febrero de 1990, obteniendo la calificación de apto cum laude, equivalente al sobresaliente cum laude, que ha perdurado a lo largo del tiempo como calificación más relevante para el grado de doctor. Su actividad docente también comienza a desarrollarse en la década de los 80 como profesor colaborador del Departamento de Medicina y a partir del 2005 como profesor asociado responsable del desarrollo del programa de endocrinología y nutrición a los alumnos de quinto curso, dentro de la asignatura de Patología Médica 2. También ha sido profesor de las escuelas universitarias de enfermería del Hospital Virgen del Rocío y de la Cruz Roja. A lo largo de los años ha trabajado en varias líneas de investigación, inicialmente en temas relacionados con tumores hipofisarios, siendo la línea de trabajo de su tesis de licenciatura y de su tesis doctoral. Ahí tenemos algunas publicaciones conjuntas de esta fase inicial, entre ellas una que hace referencia específicamente al análisis de los factores pronósticos en el adenoma hipofisario, también firmada por el que fue ilustre académico de esta casa, profesor Juan Ramón Zaragoza Rubira.
Entre 1988 y 1992 ocupó el cargo de bibliotecario en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, presidida por el profesor Alberto de Leiva. En esos años se iniciaron los proyectos de los hospitales de días de diabetes, que hoy son una herramienta asistencial imprescindible. Posteriormente, su actividad clínica y de investigación se relaciona con la diabetes y el embarazo. Se ocupa de poner en marcha una consulta monográfica para las pacientes con diabetes gestacional y para la preparación al embarazo de las pacientes con diabetes pregestacional, en colaboración con el Servicio de Obstetricia en el Hospital Virgen del Rocío. El seguimiento conjunto de los embarazos de pacientes diabéticas gestacionales tipo 1 y tipo 2 en las llamadas unidades de diabetes y embarazo marca una pauta de calidad y de continuidad asistencial que tiene gran trascendencia de cara a evitar complicaciones materno-fetales. Podemos afirmar que la contribución de la endocrinología sevillana en lo relativo a diabetes y embarazo ha alcanzado un impacto nacional e internacional muy relevante. Bien. En esta diapositiva resumo algunas publicaciones en las que ha participado directamente el doctor Acosta entre los años 2005 y el 2023. De forma ininterrumpida con esta actividad ha dado lugar a publicaciones en documentos de consenso elaborados por el Grupo Español de Diabetes y Embarazo como representante de la Sociedad Española de Diabetes y en diversas publicaciones internacionales sobre este tema. El doctor Acosta Delgado, a quien recibimos hoy en nuestra institución, es un digno representante del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío, puesto en marcha y liderado durante muchos años por el doctor Ricardo Astorga Jiménez, que supo reunir en torno suyo a un notable grupo de colaboradores. El doctor Acosta se convirtió poco a poco en uno de los líderes y desarrolló una estrecha colaboración y una profunda conexión con el doctor Astorga, que va más allá de lo puramente profesional, convirtiéndose en una gran amistad. El cariño y la lealtad al doctor Astorga han sido señas de identidad del doctor Acosta. Tuvo mucho que ver con el hecho de que la reunión endocrinológica sevillana que pusimos en marcha en 2003 recibiese su nombre a partir del 2008, manteniendo su actividad hasta la actualidad como reunión endocrinológica Ricardo Astorga. Además de la actividad desarrollada en la sanidad pública, el doctor Acosta ha mantenido su ejercicio profesional privado en Sevilla, desde enero del 99 hasta diciembre del 2017. Ha promovido actividades relacionadas con la educación terapéutica de los pacientes diabéticos y sus familias, especialmente las colonias para niños diabéticos que desarrolló durante 10 años consecutivos. Repasando el listado de los académicos correspondientes de nuestra institución, el doctor Barrios Merino, residente en Huelva, es el único que figura como especialista en endocrinología y nutrición. El doctor Espino Aguilar como pediatra especialista en endocrinología y el doctor Jiménez García como cirujano especialista en cirugía endocrinológica, ambos residentes en Sevilla. 3 de un total de 180 académicos activos. Las consultas relacionadas con enfermedades de las glándulas endocrinas y de la nutrición representan el 15% del total de consultas ambulatorias y hospitalarias. Hay, por tanto, una notable desproporción entre la demanda clínica institucional y la representatividad en nuestra academia. Y es cierto que nuestra especialidad no genera un volumen de peritajes elevado, 1 o 2 informes al año y algunos años ninguno. No obstante, la función de los académicos de número y correspondientes de una determinada especialidad no solamente debe atender a la demanda de peritajes,
Debe también promover el mejor conocimiento de los avances científicos consolidados, facilitar la confluencia y la colaboración entre sociedades científicas afines, participar en la elaboración y supervisión de documentos y protocolos relacionados con la especialidad y promover hábitos de vida saludables, capaces de prevenir la aparición de enfermedades endocrinas y nutricionales. En la actualidad, en la seguridad de que nuestro académico correspondiente electo, que hoy toma posesión de su plaza, sabrá hacer frente a sus nuevas responsabilidades en nuestra institución, procedamos a escuchar atentamente su discurso de ingreso sobre atención a la mujer gestante con diabetes mellitus, situaciones especiales. He dicho. Muchas gracias, doctor Durán. Cedo la palabra al doctor don Domingo Acosta Delgado para que presente su discurso en un tiempo aproximado de 15 minutos. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de número, académicos correspondientes, queridos amigos, compañeros, querida familia, señoras y señores. Quiero agradecer a la Real Academia de Medicina y Cirugía el haber tenido a bien admitirme como miembro de esta prestigiosa entidad, lo cual me supone una gran ilusión y estímulo, con la promesa de que haré lo que esté en mi mano para promover cuantas actividades se crean convenientes por parte de esta institución. Agradecer al doctor Manuel Ortega Calvo por su ayuda y su estímulo. También quiero mostrar mi agradecimiento a los doctores Carlos Martínez Manzanares, Guillermo Izquierdo Ayuso y muy especialmente al profesor don Santiago Durán García. Su cariñosa, exhaustiva y excelente, creo yo, presentación es fruto del afecto, del contacto personal y profesional a través de muchos años. He titulado mi conferencia Atención a la mujer gestante con diabetes mellitus, con la intención de abordar el control de la diabetes en situaciones especiales donde la mujer puede perder un poco el control. En ese sentido voy a intentar plantear una serie de situaciones y hacer una presentación específica, pero también amena. Las situaciones especiales que vamos a enumerar son la hipermesis gravídica, un cuadro frecuente, la maduración pulmonar fetal con corticoides, la atención al parto, al posparto y la lactancia en la mujer con diabetes. No cabe duda que hoy nuestra sociedad está presenciando un incremento importante de la prevalencia de diabetes. También en las mujeres con edad fértil hay un incremento importante de la situación de prediabetes, de diabetes mellitus, tanto diagnosticada como no, y también de mujeres con diabetes que toman fármacos de uso no autorizado en el embarazo. Si nos fijamos en los números, veremos cómo 1 de cada 6 nacidos vivos están influenciados o afectados por la hiperglucemia durante la gestación. Eso no debe extrañar cuando en España tenemos un 14,8% de prevalencia de diabetes con una tendencia clara a incrementarse, como ven en esta curva. Y si nos centramos en nuestra región, en nuestra autonomía de Andalucía, vemos como las mujeres con edad fértil con diabetes son casi 45.000, lo cual supone un 12,8% de la población femenina diabética. Mujeres que, siendo diabéticas, pueden quedar embarazadas. Y sabemos claramente que el aumento de la glucosa, sea cual sea, tiene consecuencias, tanto a corto, medio como a largo plazo en el embarazo. Y también sabemos que tratar esa situación mejora los resultados. Tanto existen menos complicaciones, tanto obstétricas como neonatales, ¿no? Es verdad que hoy en el manejo de la mujer gestante con diabetes vamos consiguiendo buenos resultados. Los sistemas de monitorización de multidosis de insulina, los sistemas de bombas de insulina, la infusión continua de insulina, ha mejorado mucho el control y lo ha facilitado el control de la diabetes. A eso se ha unido el uso de los sensores de glucosa
mediante la monitorización continua de la glucosa, de tal manera que se ha visto cómo el uso de sensores mejora la situación tanto en mujeres tratadas con infusión continua como mujeres tratadas con multidosis. Y un valor añadido además tiene los sistemas de asa cerrada. Ya hay algunos datos en los cuales, pues, utilizando una bomba de insulina, un sensor y algoritmos de funcionamiento para que intenten cerrar el círculo, de alguna manera se consigue una mejoría adicional, lo cual facilita la consecución de resultados tanto obstétricos como neonatales adecuados. Pero es verdad que existen situaciones especiales donde las cosas, pues, no son tan agradables. Y para eso debemos disponer de protocolos de manejo. Si empezamos hablando de la hipermesis gravídica, un cuadro relativamente frecuente, con una prevalencia variable, entre 0,3 y 3% de los embarazos, tenemos que saber que es la primera causa de hospitalización en la primera mitad de la gestación y que multiplica por 2 el riesgo de ingreso en una mujer con diabetes tipo 1, con claros resultados negativos maternos, de aumento de morbilidad psicológica y sobre todo el desencadenamiento de una posible cetoacidosis inducida por los propios vómitos. También tiene repercusiones fetales, la prematuridad, el bajo peso al nacer y quizá lo único que, bueno, que no es tan negativo es que reduce la macrosomía, pero realmente no es un buen resultado tampoco. ¿Cómo abordamos esta situación? Pues este sistema que voy a presentar ahora nos va a servir para situaciones distintas, de tal manera que vamos a utilizar sistemas de perfusión de doble vía. Por un lado, utilizaremos la infusión de glucosa y líquidos, el que sea necesario, y por otro lado, la infusión de insulina, de tal manera que administraremos insulina en función de la glucosa objetivo que queramos conseguir. Uno regulará el aporte nutricional y de líquido y el otro controlará la glucosa. Establecemos como objetivo entre 70 y 126, que son los que hoy mundialmente aceptamos para el control de la diabetes. Empezamos con una pauta de perfusión de insulina, que habitualmente es la pauta, digamos, de menor cantidad, en este caso llamada pauta 1, y en función del grado de consecución de objetivo podemos pasar a la pauta 2. Tenemos que tener en cuenta que en este momento, cuando utilizamos la perfusión endovenosa de insulina, la monitorización continua de glucosa, esa gráfica que vemos ahí a la izquierda, sirve simplemente de supervisión, de seguimiento, pero para tomar decisiones terapéuticas tenemos que seguir utilizando en este momento la glucosa capilar. También tenemos que tener claro que si queremos conseguir resultados tenemos que saber cuáles son los criterios precisos para el cambio de pauta, para que así consigamos los objetivos planteados y por otro lado evitemos hipoglucemia. Una segunda situación frecuente y con mucha repercusión en relación a la diabetes es cuando se utilizan corticoides para la maduración pulmonar fetal. Se sabe cómo los críos de mujeres diabéticas tienen un retraso en la maduración pulmonar fetal y se utilizan corticoides a alta dosis para acelerar esa maduración. La acción hiperglucemiante de los corticoides va a depender del tipo de corticoide, de la dosis administrada y del tipo de paciente al que se administra, de tal manera que al final el grado de hiperglucemia casi es impredecible. Eso nos lleva a que las pautas de insulina subcutánea habituales nos sirvan para poco y tengamos que implantar insulina endovenosa. Y nos podemos encontrar con dos escenarios: que la paciente pueda seguir comiendo, cosa que no es nada raro, con lo cual seguiremos con su insulina subcutánea habitual, tal como pone en la diapositiva, pero añadiremos una pauta de insulina endovenosa, teniendo claro que los objetivos antes de la comida son entre 70 y 95 y después de la comida 140 miligramos y 120 a la hora y a las 2 horas respectivamente. Si la paciente no come, tenemos que administrar glucosa en vena, de tal manera que solamente utilizaremos la administración endovenosa con objetivos también bien establecidos, entre 95 y 140 miligramos de cilindro. Aquí diseñamos 4 pautas de insulina en función de los requerimientos de insulina que la mujer tenía antes de este episodio. Si la mujer utilizaba menos de 40 unidades al día, empezamos por la pauta número 1, entre 40 y 82, más de 80, entre 80 y 123, y más de 120 unidades al día, se empezaba por la pauta número 4. Tuvimos la experiencia de
ver qué conseguíamos en un grupo pequeño de mujeres y observamos cómo no hubo ninguna hipoglucemia, cosa importante cuando se utiliza insulina endovenosa, no hubo ninguna hipoglucemia y prácticamente ninguna glucosa superó los 140. Fueron un pequeño momento del día, fue en la primera hora después de la segunda dosis de benametasona cuando superó un poquito los 140. La verdad que los resultados fueron bastante alentadores en ese sentido. Otra situación especial es el parto, la atención al parto en la mujer diabética. Yo no voy a repasar todos los puntos del consenso de dos sociedades, como son la Sociedad Española de Diabetes y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, pero sí voy a recalcar 3 puntos. Uno, que el control metabólico óptimo, con control metabólico óptimo y vigilancia adecuada, el parto puede ser a término, pudiendo valorarse la inducción en torno a las 38,6 semanas. Otro detalle importante a tener en cuenta es que si hay retinopatía, pues tenemos que abreviar o facilitar el periodo exclusivo. Y no cabe duda que eso es importante y eso le corresponde a la endocrinología en general, que hay que discutir y acordar con la mujer el sistema de control y los objetivos de control glucémico que vamos a intentar conseguir, la forma de conseguirlo y valores a conseguir. Eso debe ser acordado y discutido en la consulta previa al parto. ¿Y cómo controlar la glucosa? Pues en los periodos iniciales, en esa fase latente de parto, que la mujer puede comer, podemos seguir con su insulina subcutánea, con objetivos de glucemia bien establecidos. Si, por las circunstancias que sean, la glucosa se eleva a 200, tenemos que pensar que nuestro tratamiento está siendo poco efectivo y tenemos que pasar a la perfusión endovenosa de insulina. Si la mujer no puede comer, establecemos como objetivos 70 y 126. Estos objetivos no son por capricho, sino de alguna manera se han establecido como, primero, se minimiza la hipoglucemia en la mujer y se minimiza la hipoglucemia neonatal. De tal manera que si la mujer no puede comer, perfundiremos insulina, perfundiremos glucosa, manteniendo esos objetivos 70-126 mediante la administración endovenosa de insulina. Hay que evitar la cetosis, es necesaria la glucemia capilar horaria y incluso más frecuente cada 15 minutos si la glucosa está por debajo de 70 o por encima de 200. Estas son las 2 pautas. Ustedes dirán, ¿por qué 2? No cabe duda que el protagonismo clínico que adquiere el anestesista, el obstetra, todo el personal de enfermería en un quirófano no se lo voy yo a descubrir. Por tanto, lo que tenemos que facilitar las cosas. De alguna manera que un protocolo está hecho para que especialidades no totalmente afines al manejo de la diabetes manejen bien la diabetes en esa situación. Y por supuesto sepan cuándo contar con el endocrinólogo. Y el posparto, otra situación bastante problemática en la mujer con diabetes. No cabe duda que tenemos que plantearnos siempre una reducción de la dosis de insulina. De manera drástica aumenta la sensibilidad a la insulina y por tanto se reduce la cantidad. Los objetivos de glucemia ya no son 70-126 como eran durante el embarazo, sino que son más laxos, que podemos seguir necesitando una administración endovenosa de insulina dada la circunstancia clínica de la mujer y sobre todo nunca olvidando que tenemos que evitar hipoglucemia. Ya aquí el objetivo, como ustedes ven en la diapositiva, la parte de la derecha, está entre 140 y 180, lo cual es bastante más laxo. Y planteamos 4 pautas de insulina, que son las mismas que utilizamos en los pacientes cuando se utiliza insulina endovenosa en el área hospitalaria. Claramente los objetivos cambian y la necesidad de insulina se reduce. Una vez que la mujer empieza a comer, tenemos que pasar a su insulina subcutánea y hay 2 aspectos importantes. Uno, lo he comentado antes, la necesidad de disminuir la dosis de insulina y otro, practicar lo que se llama la pauta de transición. O sea, se trata de administrar insulina subcutánea al menos 2 horas antes de que suspendamos la insulina en perfusión endovenosa. La insulina endovenosa tiene una vida media muy corta, de minutos, 2-3 minutos, por tanto, tenemos que hacer un solapamiento de pautas ahí para que la mujer esté siempre cubierta de tratamiento. Esto lo hemos intentado facilitar con cartelería, etcétera, que de alguna manera, pues en las salas de UCI, en quirófanos, en paritorios, etcétera, los profesionales pueden tomar medidas sin demasiada tardanza en informarse sobre ellas.
Y en cuanto a la lactancia, yo solamente destacar algún punto que me llamó la atención. Es un consenso de 2020 que da recomendaciones. Fomentar la lactancia materna, estamos todos de acuerdo. Los objetivos de control, que decíamos, hay que ser un poco más laxo, ¿no? Este consenso dice, la glucemia debe ser la que tiene que tener esta paciente, incluso estando lactando. Y un punto difícil de conseguir en las personas con diabetes, que coman 210 gramos de carbohidratos al día. Con frecuencia se ha dicho, coma algo durante la dieta. Bueno, pues si la mujer hace un consumo adecuado de carbohidratos al día, no tiene por qué hacer tentempiés suplementarios. Y en resumen, terminar diciendo que la atención a la mujer gestante con diabetes es fundamental programar el embarazo, un adecuado control, tanto pre como periconcepcional, que el seguimiento obstétrico debe ser en conjunción con la endocrinología, de eso estamos claramente convencidos, y que tenemos que contar con estos protocolos para manejar estas situaciones especiales que pueden emborronar un embarazo, y que no cabe duda que las nuevas tecnologías, pues que hoy ayudan mucho al embarazo, pueden seguir ayudando y establecerse como, digamos, medidas estándar de tratamiento en estas situaciones especiales que he nombrado. No puedo terminar sin mostrar mi agradecimiento al grupo de diabetes de la sociedad donde se han elaborado estos protocolos que tanto hemos trabajado, a todos mis compañeros del servicio de endocrino que han sido para mí un estímulo en mi trayectoria, y también quiero expresar mi cariño y agradecimiento al doctor Torres, con quien me inicié en la endocrinología y que ha sido para mí un maestro y un amigo, y del que precisamente hoy es su aniversario de nacimiento. Por último, mostrar mi cariño a mi familia, especialmente a María José, mi mujer, que me han sabido acompañar en los momentos buenos y los menos buenos. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias. Luego al doctor Fernando Sáenz de Rueda, firmante de la propuesta de nuevo académico correspondiente, don Rafael Periáñez Moreno, haga la presentación. Como primer firmante, quiero decir unas palabras a modo de presentación del doctor Periáñez Moreno, candidato a una plaza de académico correspondiente en cirugía ortopédica y traumatología, especialidad que yo represento en esta casa en calidad de numerario. Se trata de un hombre joven, pero en posesión de una madurez y de una experiencia sólida, de esas que se alcanzan cuando se hace una trayectoria como es la suya, y en la que aún quedan tiempo y frutos por dar. Es afable, es humilde y es portador de unas cualidades humanas y profesionales que le han hecho merecedor de nuestras propuestas. Le conozco desde que era alumno de la licenciatura en la que yo impartía la docencia de cirugía ortopédica y traumatología, y en cuya certificación académica figuran 8 matrículas de honor, 8 sobresalientes, 14 notables y 2 aprobados. Por aquellos años de la licenciatura estuvo vinculado a mi servicio del Macarena como alumno interno de la cátedra, periodo en el que obtuvo una beca de intercambio para el Departamento de Cirugía de la Autónoma de Nuevo León en México y otra de colaboración del Ministerio de Educación para el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla. Superado el examen MIR, cursa los 5 años de la especialidad bajo mi dirección y la tutoría de nuestro querido y llorado amigo, el doctor Castro del Olmo, profesor asociado del departamento, académico correspondiente de aquí y jefe clínico del servicio, donde el doctor Periáñez ya destacaba por su vocación, su entrega y su habilidad quirúrgica. Como posgrado, aparte del título de especialista y de los cursos de suficiencia investigadora, tiene 8 cursos de formación
impartidos por la Junta sobre competencias directivas de los responsables del sector sanitario, un máster en acupuntura y tratamiento del dolor del Sistema Europeo de Transferencia, un máster de gestión y dirección hospitalaria por la Autónoma de Barcelona y la certificación de excelencia en Full Qualification de la European Board en Cirugía Ortopédica y Traumatología, la EBOT, un reconocimiento de competencia a nivel europeo. Obtenida la suficiencia investigadora, inicia un trabajo de investigación clínica bajo mi dirección. Mi dirección, la del doctor Castro, que al cabo de 3 años cristaliza en su tesis doctoral titulada Técnicas de ahorro en sangre en cirugía ortopédica y en traumatología, que defendida en 2010 fue calificada de sobresaliente por unanimidad. Terminado el MIR, se incorpora al servicio como facultativo especialista de área que ejerce desde 2007, rotando por las diferentes unidades del servicio con una dedicación especial a la cirugía del raquis. Desde 2017 asiste a cursos de formación sobre cirugía endoscópica y percutánea de la columna en Düsseldorf, en Barcelona, en San Francisco, en Valencia y en Madrid, con prácticas quirúrgicas en el cadáver, los llamados hands-on cadáver, línea en la que continúa en la actualidad en calidad de instructor. En enero del 19 solicita la excelencia en su clase de FEA y marcha al Hospital Vijas, pero 3 años más tarde, el BOJA publica la convocatoria a concurso público de mérito de la jefatura de servicio del Virgen Macarena que yo había desarrollado. Me comunica su intención de presentarse, lo animo, lo hace y defiende su memoria ante la comisión evaluadora, obtiene la plaza a la que se incorpora en 2022. En junio del 23 vuelve a solicitar la excelencia para reincorporarse al Hospital Vitas y dedicarse plenamente a la cirugía de columna. Tras una etapa con el profesor Sebastian Rutten en el Hospital Santa Ana de Herne, en Alemania, crea la unidad de columna Vitas, que ha sido reconocida como Centro de Excelencia Río España para la promoción y expansión de la cirugía percutánea y endoscópica del raquis, donde ejerce en calidad de experto. Recibe la visita de especialistas interesados en la técnica y asiste como instructor a sesiones programadas en centros de origen, entre los que figuran los servicios de cirugía ortopédica y traumatología y algunos de neuro de los hospitales universitarios de Sitges, de Cabueñas, de Granollers, de Palma de Mallorca, de Tenerife, Reina Sofía, Carlos Saya, Puerta del Mar, Virgen de Rocío y Juan Ramón Jiménez. Desde febrero del 21 lleva contabilizada más de 300 intervenciones de columna por vía endoscópica, por lo que ha sido considerado por la Río Spine Company como un key opinion leader, es decir, un cirujano experto que cuenta con una experiencia y unos conocimientos que dan credibilidad a las opiniones que tenga sobre esta innovadora técnica. Como docente, ha sido profesor asociado de la Facultad de Medicina de Sevilla, profesor de máster de acupuntura médica en la Pablo Lavigne, es profesor acreditado de la Yoga Alliance, una organización internacional con sede en Arlington, Virginia, y es cirujano instructor Faculty International de la Río Spine Company en cirugía endoscópica del raquis. Tiene en su haber publicaciones, conferencias, cursos, ponencias y comunicaciones a congresos y reuniones de la especialidad. Es miembro de 10 sociedades científicas nacionales e internacionales y es fellowship de la European Board en cirugía ortopédica y traumatología. Hay otras inclinaciones en su vida. Es aficionado a la lectura, a viajar y al deporte con una especial dedicación al buceo. Acreditado está para el buceo recreativo a nivel de la LIC y la Night Diver, es decir, bucear a la profundidad máxima de 40 metros y el buceo nocturno. Es una persona inquieta intelectualmente. Practica yoga. Su madre fue profesora de esta disciplina y supo trasladarle esa pasión por la relación cuerpo-mente, como tan importante como es en las enfermedades en general, y muy en particular en el dolor crónico de espalda, precisamente. A modo de consideraciones finales, el tiempo es breve, decir que el doctor Pellañez es algo más que un excelente especialista. Tiene, además de la edad
y de sus expectativas futuras, ese factor humano que distingue al médico vocacional. Y me refiero a esas otras cualidades que son inherentes a nuestra profesión: el espíritu humanitario, el concepto claro de responsabilidad y el respeto por la vida y ante la muerte del enfermo. Algo que en él van de oficio. Tal vez por ello en su pueblo recientemente le han reconocido como hijo predilecto de Santiponce. Por último, recordarle al nuevo académico que esto no termina aquí, en un diploma y una medalla, sino que esto es el comienzo de una nueva andadura en esta nuestra Real Academia de Medicina, por cuanto espera de él. Doctor Periani, usted tiene la palabra. Tiene la palabra el académico correspondiente a la revisión de su discurso titulado Avances en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de patologías de la columna vertebral o cirugía endoscópica de columna. Tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de número, señores académicos correspondientes, querida familia, señoras y señores. Para iniciarme, obviamente, quiero agradecer a la Academia el gesto de acogerme entre sus miembros y vaya por delante mi compromiso para estar a la altura del mismo. El título de mi ponencia se llama Avances en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de patologías de la columna vertebral. Desde bien pequeño tenía una ilusión. Esa ilusión se materializó cuando cursé un estudio de medicina. Y esa ilusión sigue hoy día a día en mi quirófano, en el cual he decidido seguir por el camino de la innovación. Desde hace tiempo, desde el 2010, en el que tuve la oportunidad de integrarme en la unidad de columna del Hospital Virgen Macarena, empezamos a hacer este tipo de cirugía, que son las cirugías clásicas de fusión, en la que tratamos la columna realizando una fusión vertebral. En el resto de las articulaciones dentro de la traumatología, cuando alcanzamos la fusión, significa que es el fracaso de la cirugía. Sin embargo, en la cirugía de columna se inicia con la fusión, todo un contrasentido. Eso me lleva a hacer indagaciones, investigaciones, hasta que aquí tenéis imágenes de la cirugía clásica, ¿no? De grandes abordajes quirúrgicos, con grandes heridas que se complican con dolor, con infecciones, con resultados que empobrecen lo que es la propia cirugía de columna, que da buen resultado, pero termina generando problemas a posteriori por la vía de abordaje. Desde que la cirugía es cirugía y desde Hipócrates, que empieza a hacer abordaje y acceso a la columna, se ha intentado evolucionar en el campo de la misma hacia una mínima invasión, con el objeto de conseguir el resultado más óptimo para el paciente y minimizar la agresión quirúrgica. Con la llegada de las nuevas tecnologías quirúrgicas y de las imágenes, la cirugía de columna ahora se puede realizar de forma mínimamente invasiva, y diría más, ultramínimamente invasiva. A través de incisiones de 1 centímetro podemos resolver todo tipo de hernias de disco y patologías de estenosis de canal, que suponen una amplísima variedad dentro de los pacientes de columna. Son cirugías que disminuyen el dolor postoperatorio, disminuyen la necesidad analgésica, tiene menos pérdida de sangre, con una pérdida de 50 mililitros frente a 1,5 litros que puede sangrar una cirugía estándar. Tiene un menor ratio de infecciones, llegando a alcanzar un 0,03. Tiene una menor estancia hospitalaria, con 12 horas de estancia hospitalaria. Podemos asumir a un paciente, operarlo y darle de alta en 12 horas. Un regreso mucho más rápido a las actividades diarias. Tenemos pacientes que se incorporan a su actividad laboral en 15 días. Con mayor y mejor visualización de la estructura neurológica y, por tanto, hace que la cirugía sea muy efectiva, y también se nos abre la posibilidad de ofrecer una solución quirúrgica a pacientes con edad avanzada
que por su comorbilidad no se pueden enfrentar a la cirugía estándar. Aquí podéis ver una imagen estándar de una cirugía endoscópica de columna. Ahí tenéis el ligamento amarillo, hemos realizado una flebectomía y en el fondo veis de forma con una color rosáceo, incluso los microvasos que lo recubren, las estructuras neurológicas que ahora os enseñaré a lo largo de la ponencia cómo podemos identificarlas. Por tanto, ¿cuál es el origen de esta cirugía endoscópica de la columna? Los orígenes se inician en los años 70 con la cirugía artroscópica, en la cual se empieza a aplicar a la rodilla, al hombro, pero luego en los años 80 se extrapone a las cirugías abdominales, a la cirugía urológica, y actualmente podemos aplicar esa filosofía de cirugía asistida por vídeo a la cirugía de columna, con la creación de la cirugía endoscópica de columna. ¿Alguien de los que hay en esta sala se imagina una cirugía de rodilla del menisco haciendo una artrostomía a día de hoy? ¿Alguien se imagina hacer una cirugía de vesícula o una cirugía de apendicitis de forma abierta? Ahora mismo la cirugía asistida por vídeo es el estándar, y ahí es donde estamos opinando. Ahí es donde la cirugía endoscópica de columna tiene que implantarse como cirugía gold estándar de entrada a la cirugía de columna. Es un abordaje que, como insisto una y otra vez, requiere una incisión de 1 centímetro de la piel, por lo cual la agresión quirúrgica propia de la intervención se minimiza muchísimo. Fue allá por el año 2017, cuando tomo mi primer contacto con la cirugía endoscópica en un congreso en San Francisco de la North American Spine Society. Decidí que eso era lo que quería hacer, porque me llenó de una gran satisfacción el ver cómo podíamos abordar la cirugía de columna de una forma diferente. Ahí fue cuando empezaron mis contactos con la cirugía del cadáver, con toda la formación, y fue cuando empezamos a hacer la transición de esta cirugía abierta estándar con artrodesis, con tornillos, con grandes representaciones, con grandes esterilizaciones, que aunque consigamos unos muy buenos resultados quirúrgicos, después genera dolor residual, cuando hemos virado a esta cirugía en la que con 1 centímetro puedo conseguir la misma decompresión de raíz que había conseguido en esta propia cirugía, pues ahora puedo conseguirlo de esta forma. Aquí podéis ver a nivel radiológico cómo este es el canal inicial y cómo después de una cirugía de columna endoscópica he podido ampliar el canal sin conseguir una amplia desperiostización, ofreciéndole un mínimo sangrado y una rápida recuperación. La cirugía endoscópica no es nueva. Se inició en el año 95, cuando Anthony Young describe el primer abordaje transforaminal, fue evolucionando en el 2001, 2003, 2005, hasta que en el 2009 el profesor Rutten describe el abordaje interlaminar para el tratamiento endoscópico de la estenosis de canal. La full endoscopia es una cirugía que se basa en la filosofía de menos es más. Fijaos en este paciente que tiene una patología múltiple a nivel de columna, en la que la única que le está dando clínica es esta hernia discal L5S1 con una radiculopatía. Entonces, ¿qué es lo que me importa? Resolverle el problema al paciente. Si hacemos una cirugía estándar, tendríamos que realizar una fusión desde L3 a S1 con una amplia estilización. Sin embargo, el paciente solo precisa una descompresión de la raíz de L5S1. Por tanto, le arreglamos un problema y realmente no le generamos problemas nuevos. ¿Cuáles serían las indicaciones de la cirugía endoscópica? Toda hernia de disco, lumbar, torácica y cervical. Patología de estenosis de canal lumbar, que prevalece en pacientes de más de 70 años, con comorbilidad. Estenosis del receso lateral, hipertrofia del ligamento amarillo, quistes sinoviales facetarios, también muy frecuente en pacientes de edad avanzada, licitis, abscesos, anesiolisis, puesto que nos permite descomprimir muchas veces dolores radiculares que se basan en la adherencia de la raíz al disco, que en resonancia realmente tienen poca relevancia, permite hacer una endoscopia exploradora, y actualmente también estamos avanzando en el camino del endolicio, que es la fusión a través de la cirugía endoscópica. Para realizar una cirugía endoscópica precisamos una torre de endoscopia con una serie de instrumentos donde
destaca esta radioblator, que es un tip de radiofrecuencia que nos permite con 4 MHz hacer una coagulación selectiva de los puntos sangrantes. Tenemos también un terminal de motor y una bomba de perfusión que es muy importante. Todo ello se realiza a través de esta endoscopio, que es esta pieza en forma de pistola que tiene una lente, un canal de trabajo, una fuente de luz y un portal de irrigación. Eso nos va a permitir, a través de un acceso interlaminar posterior o bien acceso foraminal lateral, de forma posterior-lateral, de forma lateral pura, poder acceder al sistema nervioso a través de tener una serie de instrumentales, fresas, pinzas, Kerrison, y todo eso nos va a permitir, a través de una irrigación continua con una bomba de perfusión que nos mantiene una regulación de 50 milímetros de mercurio, poder tener una visión muy directa de lo que es el sistema nervioso. Hay dos accesos fundamentales, como he comentado, interlaminar y lateral. El acceso interlaminar es el que más frecuentemente se utiliza, puesto que es el que utilizamos en el espacio L4, L5 y L5-S1, que es donde prevalece la mayor patología de la columna. Es un acceso que nos resulta mucho más cómodo porque nos ofrece una visión de la anatomía mucho más habitual. Lo utilizamos para hernias centrales, para estenosis del canal lumbar central y del receso lateral, para realizar traqueotomías amplias, y cuanto más bajo sea el nivel, más amplia es la ventana y más fácil es la aplicación de esta técnica. Inconveniente, hernias intraforaminales. Para ello utilizaríamos al paciente en esta posición, con la torre que disponemos en el Hospital Vitas. Esta torre solo hay en España dos, una en el norte, en Madrid, y otra aquí en nuestro hospital. Utilizamos una torre, un control de rayo intraoperatorio para posicionarnos y a partir de ahí trabajar en el espacio, pues visualizando de manera directa. Aquí podríais ver cómo a través de la incisión hemos introducido la óptica que nos permite el canal de trabajo, la fuente de luz, la fuente de irrigación. Y aquí tenéis cómo, manejando, haciendo la filosofía del joystick, podemos mover nuestra cánula, podemos mover nuestra fuente de luz y podemos acceder, teniendo un acceso 360 grados dentro del canal, y nos permite acceder de esta manera, como aquí podéis ver una descompresión por vía interlaminar de la raíz de S1 derecha en un espacio de 5 S1. Estoy utilizando una cinta Kerrison y estoy realizando una descompresión de la faceta medial ascendente, el borde medial, y esta es la raíz, el borde lateral es la raíz de S1. La raíz de S1 en esta visión, al ser derecha, saldría en dirección a las 6 de la tarde, haciendo un signo con el reloj, y vais a ver cómo llega un momento en el que se ve cómo la raíz está fija, pero llega un momentito en breve en el que en la siguiente mordida en esta estructura ósea vais a ver cómo la raíz empieza a latir y empieza a ofrecernos un signo de flote. Eso significa que la raíz está descomprimida, significa que hemos conseguido nuestro objetivo de descompresión de la misma, y el dolor minimizará, por supuesto, puesto que ya no está atrapada la raíz ahí. ¿Qué es lo que intentamos hacer en una estenosis de canal? Aquí veíamos una imagen esquemática donde el hipertrofia es de amarillo y veis cómo está el canal muy pequeñito. Con la descompresión, con la posterior, conseguimos hacer una trabeectomía y ampliar el canal. Aquí tenéis una imagen de un paciente con una hernia de disco, el 5-2 posterolateral izquierda, y os voy a enseñar una pequeña secuencia de cuál sería el tratamiento. El tratamiento endoscópico, una vez que hemos puesto al paciente de cúbito prono y con un flexo que nos permite abrir la ventana interlaminar, accedemos con nuestro microinstrumental, ahí tenéis una pequeña tijera, donde vamos realizando pequeños cortes, adelgazando el ligamento amarillo, y llegará un momento en el que nos va a permitir con la flebectomía máxima, y veis cómo las capas del ligamento amarillo se han adelgazado, y ahí en este último bocadito, ahí ya hemos accedido al canal, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo flebectomía y accedemos al mismo. Encontramos la raíz, veis cómo está toda envuelta en una maraña inflamatoria, hay una dificultad para la identificación, y una cosa muy relevante, no late el resto del saco, pero la raíz late muy poco. Empezamos a hacer un tratamiento, una descompresión,
una liberación de la estructura y introducimos la cálula. Al introducir la cálula, hacemos una maniobra de Bisset, y descomprimimos. Bueno, no nos permite, pues sacamos la hernia y ya, si podéis ver una vez que se ha sacado la hernia, es como la raíz ya no está luxada lateral, podemos ver perfectamente el borde lateral del mismo y vemos cómo ya sí se aprecia perfectamente el signo del latido. Eso significa que hemos conseguido nuestro propósito, la descompresión de la raíz y por tanto el alivio instantáneo del dolor. Otra aplicación importante, un quiste sinovial facetario, que esto anteriormente en una cirugía estándar hubiera obligado a una laminectomía amplia y a una fijación por descompresión. Eso no puede conseguir realmente quitar el quiste sin ninguna descompresión. La otra vía de acceso, la vía transforaminal, es menos frecuente su uso y se usa fundamentalmente para hernias foraminales y extraforaminales a niveles altos. L2, L3, L3, L4 y en la 4-5 en función de la ala ilíaca, si nos lo permite. Inconveniente, la anatomía no estamos tan acostumbradas, utilizamos el triángulo de Camping y la estenosis de canal central. Ahí veis un paciente con una hernia muy extraforaminal lateral, no podríamos realizar una cirugía estándar o tendríamos que ser súper agresivos, sin embargo, con nuestra cirugía endoscópica, marcando la entrada y haciendo un acceso lateral a través del triángulo de Camping, que en esta estructura que está aquí, y con esta incisión de 1 centímetro, podemos conseguir esta imagen tan espectacular de identificación de la hernia. Aquí arriba tenemos la raíz del L3, que es la raíz emergente, sería un caso de hernia izquierda, por lo cual la raíz viene por aquí. Podéis ver cómo vamos identificando, cómo vamos aislando poco a poco, y ese material algodonoso que ya ha saltado ahí, ahora vamos con nuestra pinza, lo retiramos y pasamos a esta imagen, en la que vemos la raíz completamente liberada y apreciamos el latido. Aquí tenemos otra imagen de otra hernia también. Aquí veis la raíz emergente y aquí la raíz transversa. Y veis cómo por vía transforaminal hemos conseguido que la raíz lata, por lo cual ya no está comprimida y ya no va a ser fuente generadora de dolor. ¿Cómo es la recuperación tras una endoscopia de columna? Como ya he comentado previamente, nos permite que el paciente se vaya de alta en 12 horas, con un ingreso inferior a las 24 horas. Es una cirugía en la que el dolor desaparece inmediatamente. El paciente llega a la sala de despertar y ya no presenta dolor. Nos permite una hospitalaria precoz y nos permite que el paciente se reincorpore a sus actividades diarias y laborales lo antes posible. Os presento un caso que lo podéis ver. Este paciente está aquí en la sala, que es mi padre, para que le hice una descompresión de la raíz del E5 porque tenía una estenosis del canal foraminal. Aquí lo veis, 6 horas después de la cirugía y 24 horas después ya en casa, sacando y paseando su perrillo sin dolor radicular, lo que antes le suponía un dolor realmente invalidante. Mensaje para casa: existe luz al final del túnel, existe luz en nuestra cirugía. La cirugía estándar también se caracteriza por poca visibilidad y por poca iluminación. Con la cirugía de columna endoscópica nos ofrece una gran cantidad de ventajas clínicas: disminución del tiempo quirúrgico, disminución del tiempo de recuperación del paciente, disminución de la estancia hospitalaria, ausencia de dolor postoperatorio y todo lo que se conlleva con el uso de analgésicos y una gran ventaja costo efectiva. Llegado esto, empiezo con el apartado de agradecimientos. No tengo nada más que iniciarme con el gran agradecimiento a don Fernando Sáenz López de Rueda, mi gran profesor, mi gran apoyo y mi gran espejo, porque siempre, desde que el primer día tuve clases con él, tuve una misión. Mi primer pensamiento fue: quiero parecerme a este señor, quiero ser como él. Porque hasta entonces yo había tenido cierta confusión porque quería ser cirujano, pero no sabía muy bien de qué. Me inicié en la cirugía general, fui cirujano, pero cuando en quinto de carrera, don Fernando me dio su primera clase, dije: lo tengo claro, quiero ser cirujano y quiero ser traumatólogo como mi profesor. También agradecer a mi equipo, que me apoya constantemente y jamás me da un no. Y cómo no, al elenco de profesionales que me han apoyado en mi carrera como residente y como adjunto joven en el Hospital Macarena,
destacando a mi querido amigo el profesor Carpio, al doctor Gómez Partido, y cómo no, al profesor y doctor don Rafael Castro Drogo, que también, al igual que el profesor Sáenz, tuvo a bien creer en mí y confiar en mí y apoyarme en mis principios durante y en mi tiempo hasta el final de sus días. También, como no, a mi gran amigo, el doctor Rodríguez López, que también está en la sala, amigo de las carreras, poeta y compañero de guardia a mis últimos días como tal. A las dos grandes instituciones donde me he desarrollado como profesional, el Hospital Magdalena, al cual he llegado a ser jefe de servicio, y al Hospital Vitas, que me permite a día de hoy, y desde que me incorporé en el 2014, seguir creciendo, seguir desarrollándome y poder llegar incluso a la distinción de Centro de Excelencia para la Cirugía Endoscópica. Como no, agradecer a mi gran familia, a mi sobrina Ángela, a mi hermano Juan Diego, a mi padre Diego y a mi madre Conchi, que en paz descanse y que Dios la tenga en su gloria. Y por último, pues agradecer a todos los presentes por haber venido aquí hoy y haceros partícipes de mis grandes aficiones, la cirugía de columna, cirugía endoscópica y el buceo. Y si os dais cuenta, las dos cosas tienen algo en común, y es el agua. Así que mi vida se desempeña en el agua, tanto en medio laboral como en mi medio del día a día. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Luego al señor secretario acompañe al académico correspondiente recién iniciado para hacer la intervención. La ponemos de pie. En nombre de su majestad el rey don Felipe VI, que dio cuarto, presidente de las Reales Academias de España y de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias, corporación fundada en Sevilla en el año 1693 y cuya tradición mantiene esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, supongo la medalla de académico correspondiente que os hago entrega del diploma que acredita dicho nombramiento. Muchísimas gracias. Después de dos excelentes presentaciones, muy atractivas desde el punto de vista profesional médico, tenemos ahora la fortuna de poder contar con una presentación más humanista. Le ruego, por tanto, a don Leoncio García Barrón que presente su libro titulado La ciencia física en Sevilla durante el siglo XVIII, la Regia Sociedad Española. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, señores académicos, representaciones, señoras y señores. Deseo agradecer a la Real Academia, heredera de la Regia Sociedad, el que nos acoja en este acto y haya aceptado incluir entre sus páginas la publicación del libro La ciencia física en Sevilla durante el siglo XVIII, la Regia Sociedad Hispalense. El libro que vamos a presentar es fundamentalmente un texto de historia de la ciencia. Describe el ambiente intelectual en relación con la divulgación del conocimiento y de los métodos científicos en Sevilla durante esa época.
El siglo de oro español es fundamentalmente artístico y literario, en que la ciencia ya quedó relegada y desvinculada de la revolución científica. Hemos de reconocer que la contribución histórica española a la ciencia durante la Edad Moderna es limitada comparada con las importantes aportaciones de otras naciones europeas. En este sentido, encontramos una amplia relación de sevillanos ilustres, escultores, pintores y imagineros de la máxima relevancia. Sin embargo, también consideramos interesante dar a conocer la labor científica desarrollada por personas e instituciones que, si bien no alcanzan la categoría histórica de primer orden, han contribuido al avance y divulgación del conocimiento científico en la sociedad de su época. En España, una de estas instituciones pioneras es la Regia Sociedad Hispalense de Medicina y Otra Ciencia, academia sevillana fundada en 1700. El rey Felipe V se erige en protector de la institución, tomando como modelo el apoyo del rey Luis XIV de Francia a la Academia de París. Este amparo real amortigua los ataques de los galenistas y de la propia universidad. Por tanto, su desarrollo está inmerso en las ideas renovadoras de la Ilustración. Aunque la Real Sociedad tiene principalmente orientación médica, desarrolla también, como su nombre indica, otras ramas de la ciencia, y en especial la física experimental, la química espagírica y la botánica, por ser partes fundamentales del estudio de la naturaleza y de las aplicaciones médicas. Precisamente el carácter fundamental médico de la Real Sociedad hace que se interese por los fenómenos físicos acompañando por los efectos sobre la salud. En el campo de la física, la misión de la Real Sociedad fue la difusión de la moderna teoría científica y del método experimental. Realizó una importante labor de renovación y divulgación que culminó en la modernización intelectual durante el siglo. En 1742 se propuso y se acordó ser más conveniente que los socios escribiesen los puntos sobre los que se leía y se guardasen en la sociedad, lo mismo la réplica con su respuesta. Este acuerdo es el origen del archivo histórico que nos ha permitido acceder a múltiples legajos y memorias conservadas. De algunas de las disertaciones se conserva el documento completo, manuscrito o impreso, en otras solo queda constancia en los extractos. En 1971, el doctor don Antonio Hermosilla publicó 100 años de medicina sevillana, un extenso y bien documentado volumen sobre la Regia Sociedad y su actividad médica en el siglo XVIII. En él también se incluyen algunas alusiones al campo de la física. A partir de esta noticia nos propusimos conocer más ampliamente la documentación custodiada por la Real Academia sobre los actos de la Regia Sociedad, referidos a la física. Ello nos llevó a consultar múltiples legajos y análisis académicos. Como consecuencia de esa investigación, hace más de un cuarto de siglo elaboramos algunos artículos y comunicaciones específicas sobre el tema. Sin embargo, estas publicaciones trataban aspectos concretos y desconectados y diseminados en diferentes revistas y actas de difícil acceso. Tras mi jubilación, decidí continuar la investigación, ampliando con nuevas búsquedas. Por ello, pretendemos reunir todo el material en un solo tomo que unifique la visión conjunta de la ciencia física sevillana en el siglo XVIII. Por tanto, nos proponemos presentar una recopilación crítica, detallada y sistemática de la actividad desarrollada en el campo de la física en Sevilla durante el siglo XVIII, agrupadas por temas de conocimiento que permitan alcanzar una perspectiva global. A lo largo del año académico, la Regia Sociedad organizaba actos literarios y disertaciones en que se asignaban a los socios las materias distintas. Las intervenciones eran sometidas a debate y frecuentemente quedaba con distinta extensión constancia escrita. Muchos de estos legajos se han conservado hasta el presente. Los actos denominados literarios de la sociedad son de tres tipos: el examen para el ingreso de socio, la lección inaugural del curso y las disertaciones semanales.
Una vez recibido el aspirante a examen, se fijaba los puntos del mismo, que para los socios médicos estaba acordado que fueran físico, médico teórico y práctico por este orden. Leído el examen, el aspirante debía responder en sesión posterior a las réplicas realizadas por dos socios a la inicial exposición. Estas réplicas y contrarréplicas nos permiten profundizar en las cuestiones debatidas. La aceptación del aspirante se aprobaba por mayoría de socios. En el acto solemne de recepción se incluía expresamente la defensa concepcionista de la Santísima Virgen María, reflejo del particular fervor religioso sevillano. Aun cuando la Real Sociedad fuera principalmente una academia médica, la oración inaugural del curso versaba cada año sobre un tema físico. En muestra del interés concedido a esta materia, si bien, por respeto institucional, en estas sesiones no se producían objeciones o réplicas por parte de los asistentes. Podemos deducir que por su carácter institucional, la introducción de estas intervenciones anuales recogía el pensamiento de la academia sobre la ciencia y en particular sobre la física. Salvo alusiones a los textos latinos, todos los actos se celebraban en castellano para posibilitar la mayor proyección social de las actividades, lo que ahondaba la diferencia con la universidad que mantenía como idioma académico el latino. En 1754, la disertación El mecanismo con el que se forma la voz hace alusión a que la sociedad tiene del señor Inquisidor General licencia para leer libros prohibidos, lo que permite obtener mayor información de las corrientes científicas en Europa. Esta autorización estaba limitada a cuestiones físico-médicas. Aún así, es posible encontrar en determinadas cuestiones una prudente aceptación pública de las tesis eclesiásticas oficiales. En el prefacio de algunas disertaciones previas a la exposición del tema, se ofrece la posibilidad de conocer las opiniones del autor sobre los aspectos generales de la física, del mundo experimental y de la defensa de la investigación científica. Es destacable que además de las disertaciones periódicas se realizaban actos experimentales con explicaciones de distintas partes de la física, principalmente en las máquinas de vacío y la máquina de electrizar que la propia institución poseía. La actividad desarrollada de la Regia Sociedad se funda en la experimentación, ya que introduce la objetividad para conocer la naturaleza. Para ello es preciso observar y analizar racionalmente los hechos naturales. Los medios tecnológicos amplían la capacidad de observación de los sentidos. En general, el objeto científico de las experiencias es la descripción y fundamento de las cualidades observables y, en menor grado, la medición y relación de magnitudes, en detrimento, por tanto, del análisis cuantitativo propio de la investigación. Así, la finalidad es eminentemente divulgadora, por lo que se repiten con intención didáctica al que acude público interesado. Me van a permitir que haga unos pequeños comentarios, unas pinceladas sobre las distintas materias de la física que se desarrollaron en la Regia Sociedad en el siglo XVIII. Las disertaciones y experiencias sobre los gases y el vacío se mantienen periódicamente a lo largo del siglo. Así, hubo experimentos en la máquina de Boyle para ratificar el convencimiento de la pesantez y elasticidad del aire. En 1784 se propone la compra de una nueva máquina justificable por la labor divulgativa de la ciencia experimental. Una cuestión que demanda la atención de la Regia Sociedad es la naturaleza de los líquidos. Especialmente interesa la relación de un cuerpo sólido en el seno de un fluido. La disertación teórico-experimental sobre hidrostática incorpora el montaje de la balanza hidrostática con medidas reales en que se justifica
de forma didáctica las respectivas observaciones sobre flotación, metales amonedados, presión, etc. Además de la divulgación de experimentos científicos, la Real Sociedad se implica en temas de actualidad social, muestra de la contribución de la ciencia al bien común. Aporta una perspectiva científica ante las circunstancias de la vida cotidiana. Ante los recurrentes sucesos de las inundaciones, que en la ciudad quedaban inundadas en parte aislada del exterior por el cierre de la muralla, la Real Sociedad expone fundamentos de hidráulica fluvial para argumentar los efectos provocados y propone medios para evitarlos. Además, se interesa por el análisis de la composición y calidad de las aguas de la fuente que suministran a Sevilla. En relación con el calor y el frío, quizá lo más llamativo sea la consideración del fuego como elemento material cuya esencia es la movilidad que le transmite a los demás cuerpos. No es hasta mediados del siglo XIX cuando el calor se asocia con una manifestación de la energía. La naturaleza y propagación de la luz es una cuestión debatida en la Academia Europea a lo largo del siglo XVIII. Es motivo de reiterada explicación de la Real Sociedad. En la controversia sobre el carácter corpuscular ondulatorio y tras analizar distintos fenómenos y opiniones, el ponente, 1756, concluye: queda probado que la luz consiste en un movimiento vibratorio que las partículas del cuerpo lúcido imprimen en cierta sustancia sutilísima, fluidísima y elástica que por este se propaga. Es destacable la aportación que se puso en Sevilla la publicación del primer libro original en español sobre fenómenos eléctricos, física eléctrica o compendio en que se explican los maravillosos fenómenos de la virtud eléctrica. Su autor, el doctor Benito Navarro Ayabel de Bea, del claustro de Cánones, merece inscribirse entre los ilustrados sevillanos que han contribuido al avance y divulgación del conocimiento científico en la sociedad de su época. Durante la segunda mitad del siglo se repiten disertaciones y actos experimentales de la máquina de electrizar de planiferio que la sociedad posee. Evidentemente, los fundamentos teóricos no son conformes con los conocimientos actuales. La electricidad no es otra cosa, afirma, que el estado de un cuerpo que incesantemente recibe los rayos divergentes de una materia sutilísima al mismo tiempo que por todas sus partes deja salir los rayos. Tal vez lo más relevante quizás sea la explicación de un método racional basado en las observaciones experimentales. Por la orientación médica de la sociedad, además de disertaciones sobre la naturaleza y las propiedades de los fenómenos eléctricos y la realización pública de distintos tipos de experiencia, incide repetidamente en la utilidad sanitaria, ya sea sobre el beneficio de los efluvios eléctricos sobre la salud o cómo puede ser remedio para las enfermedades. Como curiosidad vamos a citar una disertación teórica sobre el magnetismo animal, teoría de moda que justificaba la curación de enfermos mediante un fluido magnético etéreo. Tras la asistencia de los socios comisionados a algunas sesiones, se concluyó que todo era sugestión o fingimiento, por lo que el magnetismo animal solo era fantasía. Entre las propiedades de la materia destacamos las que incluyen el análisis de la elasticidad de los cuerpos. Sobre la extensión y divisibilidad se plantea la cuestión: si acaso los cuerpos materiales extensos pueden ser divididos en infinitos por la fuerza de las artes. Entre las referencias al Sol y al sistema planetario subyace la concepción del geocentrismo. Destaca la manifestación del tipo: y siguiendo dictámenes muy superiores, considero a la Tierra situada en el centro del universo. Desconocemos si por convencimiento o por prudente aceptación.
Como muestra de la actualidad de la sociedad, en las disertaciones sobre el mar destacamos la exposición sobre la salsedumbre del agua marina, en que el disertador mostró a la sociedad los ensayos que tenía hechos sobre su dulcificación, entre lo que resalta como original la producción por medio del arte del frío para convertir el agua en hielo. En el siglo XVIII se consideraba que para ejercer la medicina es necesario comprender la situación de los pueblos y los vientos que en ella reinan. La lección inaugural del curso 1972 trató de la atmósfera del globo terráqueo. Indica métodos para determinar su elevación. Relaciona una serie de fenómenos que tienen lugar en la atmósfera. Modo probable de producirse la lluvia, rocío, arcoíris, las nubes, el rayo, etc. Es destacable que la respuesta al Cabildo sobre el estado sanitario de la ciudad de 1786 se apoya en las condiciones meteorológicas. Aporta la percepción diaria, que no la medida, de la intensidad de la lluvia, con las condiciones del viento, incluso el registro aislado de temperatura. En nuestro criterio, el interés de esta documentación es que representa la transición en España desde la climatología histórica tradicional, basada en la narración de efectos adversos ante sucesos extremos, a la meteorología instrumental contemporánea de registros cotidianos. A partir del catastrófico terremoto del 1 de noviembre de 1755, se generó una gran preocupación social y demanda de las explicaciones racionales. Frente a interpretaciones alarmistas, la Regia Sociedad, como institución científica, dedica al tema una atención preferente. Se produjeron explicaciones sobre los posibles efectos hacia la salud pública y sobre las circunstancias que pueden contribuir a la ruina de los edificios. En ella se detallan las posibles causas de su origen. Los materiales que dentro de la Tierra se inflaman para ocasionar el sensible movimiento que experimentamos en los terremotos puede presumiblemente deducirse de algunas observaciones físicas, pero no asegurarse. Posteriormente también se incluye la explicación pormenorizada sobre las formas de propagación. A modo de conclusión, deseo resaltar cuál, en mi criterio, ha sido la contribución principal de la Regia Sociedad a la difusión de la ciencia. En primer lugar, es el impulso a la propia difusión innovadora, que propugna la racionalidad científica y la utilización de procedimientos que favorecen la salud y el bienestar general, y especialmente que asume una función docente Si analizamos con criterios actuales las aportaciones del siglo XVIII, evidentemente comprendemos que no tienen vigencia. Eso no le resta en absoluto valor. Precisamente la ciencia se construye a través de un proceso dinámico a lo largo del tiempo. En este sentido, deseamos resaltar la cohesión histórica que hay desde las disertaciones que hemos analizado a los sistemas de vida actual, incluso las disertaciones que anteriormente nos han precedido en la modernidad de utilización de determinados tipos de instrumentos y mecanismos. En nuestro criterio, en el campo de la física, por encima de los contenidos concretos, algunos de los cuales hemos citado, hay dos aspectos que merecen destacarse. En primer lugar, logró renovar el inmovilismo doctrinal propio de la sociedad de su época. Y segundo, generar interés por el conocimiento experimental. Señor presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de terminar el comentario, en relación a las dos presentaciones que hemos tenido,
Yo felicito al doctor Durán porque cada vez que nos aporta algo en temas relacionados con la diabetes, lo hace bien sea él de forma personal o con las personas que nos aportan de forma brillante. Es una presentación exquisita, sobre todo en relación al tema tan duro como es la mujer embarazada. Pero también yo diré que me parece muy interesante ver que una persona, no diré que mayor, pero que ya perdió los 18 años, se siente emocionado entrando en la academia. Realmente lo valoro muy especialmente cuando le dirige unas palabras a su familia. Creo que tiene un espíritu académico que es importante para pertenecer a ella. El doctor Periani me parece que a quien debo felicitarle por muchas cosas en la técnica. Yo he sido un técnico y esto que he manejado sistemáticamente y valoro mucho lo que es la posibilidad de la racionalización de la cirugía, la facilidad para la alta y la ventaja de la reincorporación rápida. Supongo que cuando dice que en 15 días se recupera uno para volver al trabajo, espero que no sea de albañil, pero cuando veo a las personas mayores andando por la calle, sobre todo cuando se ve a uno que ya ha perdido 4 o 5 centímetros de estatura, uno sabe que las raíces en algún momento determinado nos van a dar algún disgusto. Y es bueno que haya buenos técnicos que sean capaces de solucionar. Pero sobre todo, me parece que ha hecho una cosa muy importante. Cuando le ha presentado el doctor don Fernando, ha dicho algo de vocación. Yo soy un ilusionado siempre de diferenciar entre un buen profesional y un vocacional. El individuo que tenga buena vocación seguro que va a ser un buen profesional. Pero no todos los profesionales, grandes profesionales, tienen vocación. Le ha hecho una reproducción, una dedicatoria que le ha hecho a don Fernando, en el que solamente le ha faltado una palabra, porque ha hecho una descripción de lo que ha sido como profesor, como alguien que le ha ilusionado en su carrera. Pero yo creo que hay una diferencia entre profesor y maestro. Le ha faltado probablemente decirlo de maestro, porque maestro entiendo que es aquel a que sus alumnos le siguen como faro de su orientación personal en su trabajo. Y enhorabuena entonces por eso. Pero también enhorabuena porque el doctor don Fernando nos ha vuelto a decir una cosa que yo tengo la obligación de hacerlo después, al final, pero que en cualquier caso lo voy a decir ahora porque él lo ha esbozado. Venís a la academia y estoy convencido que venís con ilusión. Pero lo mismo que él ha dicho, a la academia no se viene a recibir un premio, a pesar de que pueda ser una vanagloria pertenecer a la academia. A la academia se viene a reconocer a las personas que tienen la capacidad, el conocimiento y el trabajo demostrado para poder seguir trabajando en la academia. Si venís con el espíritu académico de trabajar, vais a encontrar absolutamente abonado el terreno y vais a tener todas las facilidades del mundo para organizar, participar y estar inmerso en los temas de la academia. Contar con ello, pero sabiendo que se viene a trabajar. Por último, pues tema de haber oído la presentación exquisita. Lógicamente en la academia estamos más acostumbrados a conocer partes de esos detalles, entre otras cosas porque el doctor Domínguez Rodillo nos pregunta al final de las lecciones que nos da. Si no sabemos todos los detalles de la academia, tenemos problemas. Pero creo que es interesantísimo los detalles que nos ha explicado desde sus orígenes, incluso lo de la lengua que se utilizaba y demás. Quiero decirle que la academia, en la evolución que va tomando, queremos que a través de Wikipedia aparezca una historia más completa y todos aquellos trabajos y libros como el que acabo de presentar tengan un link de referencia sobre el que clicando él se pueda derivar. Lo digo esto porque contribuiremos todos a que cualquier trabajo de los que hayamos hecho aparezcan y sean posibles visitados por demás. Yo solo me queda agradecer a las personas la atención que han puesto para la presentación de los nuevos académicos y la presentación del libro, y espero que les haya sido útil. A mí me lo ha sido mucho, a la academia le ha sido mucho y se siente muy orgullosa de haberles tenido aquí y se le agradece su atención. Muchísimas gracias por todo. Queda clausurado el acto.